Bueno, estamos encantados de comenzar este curso, esta charla del Colegio Farmacéutico, junto con nuestra OTEC Walking para hablarles un poco de cuál es la realidad del adulto mayor en Chile, de muchos de los problemas que tenemos. Queremos tocarlo para que ustedes puedan ver cómo se capacitan y cómo pueden llegar a acercarse a los adultos mayores. Esta es una realidad que vamos a ir viendo hoy día, que se viven cada vez más años, pero lo importante es preguntarse cómo llegamos en nuestra calidad de vida en nuestros últimos años. Y aquí lo que vamos a ver en todos estos campos, vamos a estar viendo la higiene, la alimentación y la asistencia médica. Y aquí hay un reto porque estamos hablando de la oportunidad de vivir más años, pero también la forma en que vamos a vivir estos años a futuro. Queremos ver aquí qué cosas nos tenemos que preparar. Y vemos que la jubilación en muchos casos no alcanza a lo que es la realidad del adulto mayor. Su salud y enfermedad son problemas permanentes que el adulto mayor, sus gastos en gran proporción corresponden a los medicamentos. Este es un problema serio. La alimentación, y vamos a ver más adelante por qué afecta la alimentación, porque hay un porcentaje muy importante de los adultos mayores que están desnutridos con algún problema de la alimentación. Todos los problemas de actividades, cuando la gente se queda en su casa y no se moviliza, sus relaciones con la familia, si se ha vuelto un estorbo, muchas veces los adultos mayores son llevados a asilos o lugares donde son abandonados. El problema del dinero, de no ser autovalentes, de no contar con una jubilación adecuada, los alojamientos, los accidentes, la disminución de la movilidad, enfermedades como la osteoartritis, bronquitis crónica, la disminución de la visión. Aquí vemos todos estos pasos que van llegando hasta lo que nosotros llamamos el desenlace final, que es la muerte. Pero aquí tenemos una serie de problemas que vamos a ir viendo uno a uno en este encuentro. Aquí uno de los principales problemas que tiene que ver con los medicamentos, que es la polifarmacia y la automedicación. En general, en el adulto mayor en Chile, vemos que la mayoría usa de 7 medicamentos arriba. En grupos que hemos trabajado, hemos visto hasta 11 medicamentos a la vez, muchos de ellos causando problemas. Y la automedicación es el ver que muchos de ellos, aparte de los medicamentos que le indica el médico, hacen caso a veces de promociones televisivas o de radio o de lo que le recomiendan los amigos, incorporando algunos productos que ellos no consideran medicamentos también dentro de esta lista. Y aquí vamos a ver cómo ancianos con algunas alteraciones de la función intelectual o analfabetismo que se da menos, pero que todavía queda mucho en el campo, mala visión o sordera, requieren un esfuerzo especial de educación, así como instrucciones por escrito para el uso de medicamentos de su prescripción obligada. Vamos a ir viendo lo importante de la función que le puede hacer el farmacéutico en indicarle cómo usar sus medicamentos en una manera adecuada. Hay que aconsejar a este anciano de los medicamentos deben estar etiquetados, generalmente con letra grande por su falta de visión y fáciles de reconocer. Se recomienda escribir en la caja todo lo que vemos, las dosis, los horarios en que se debe tomar, para evitar confundir con 2 o más medicamentos que se están ingiriendo. También vamos a ver enseguida que también es importante ver que muchas de estas cosas que le hacemos por escrito las llevemos aparte en un cuaderno, que a veces lo ven los familiares o lo ve la persona que los cuida a veces. ¿Por qué debemos revisar periódicamente sus medicamentos que están para eliminar los que hayan estado con fecha de vencimiento? La gente suele pensar, a veces hemos visto muchos los adultos mayores que piensan que un medicamento le cayó mal, lo dejan y después lo van a usar y no se acuerdan para qué y lo empiezan a usar a veces con indicaciones que no corresponden. Por eso es importante poner para qué se lo dieron, en qué dosis, cosa que no vayan quedando estos medicamentos ahí vencidos. No cambiar por su cuenta las dosis indicadas para un medicamento y evitar combinaciones con una o más drogas no indicadas por el médico. También vamos a ver lo importante que es informarle al médico lo que nos han dado, porque en Chile no hay un médico de cabecera. El problema es que uno va a distintos médicos permanentemente y a cada uno de ellos va por una razón, sin explicarle todo el resto de los medicamentos que está tomando. Por lo tanto, muchas veces hay interacción de medicamentos que los médicos no saben o hay el mismo medicamento repetido varias veces con distinta marca.
hay que informar a la familia del anciano de los efectos de los medicamentos y que estos se modifican con la edad. Por lo tanto, cuando muchos le hacen consejos que ellos toman una cantidad, a veces una persona joven le dice, yo tomo esto para el dolor, y la persona de edad lo va a tomar, y a veces no es lo mismo. En las personas de edad muchos de los medicamentos se quedan más tiempo en el organismo, por lo tanto las dosis tienen que adecuarse a eso. Y uno de los principales consejos es que cada vez que vaya a la consulta del equipo de salud, siempre lleve anotado todos los medicamentos que decíamos recién, ojalá en un librito. No importa qué médico se lo haya dado, todos los medicamentos, y ahí uno se va a dar dando cuenta que la lista que lleva es totalmente distinta a la que le puede dar un solo especialista. Vemos aquí que este es el diario que les mencionaba, o libreta, que es importante para que quede todo anotado, y cuando hay que tomar más de un medicamento, la preocupación de no ingerirlos todos juntos. Hay algunos medicamentos que al ser ingeridos en conjunto, a veces una cápsula con un comprimido se pegan y al pegarse se altera la absorción de uno y otro. Siempre, si yo tengo que tomar 2 o 3 medicamentos en la mañana, los tengo que tener con una diferenciación, por ejemplo, de 10 minutos, 15 minutos entre uno y otro, para evitar problemas en la absorción. Otro problema muy grande es el uso de los tranquilizantes en los adultos mayores con sus problemas para dormir. Y ahí vemos el caso de los benzodiazepínicos, que es un problema grave. Ya vamos a ver uno de los principales casos en cuanto al uso de benzodiazepínicos, porque algunos de ellos son los que provocan los mayores riesgos de que el paciente después pueda quedar postrado. Aquí tenemos un ejemplo muy importante que pasó en Australia, y este es un dato del doctor Norman Swan, un informe. Y vamos a ver, aquí pasaba que ancianos muy enfermos eran internados una y otra vez. Los desafortunados estudiantes de medicina enviados a examinar a esos frágiles ancianos regresaban confundidos, ya que todos los síntomas y señales no encajaban con las enfermedades que figuraban en los textos. Después de algunos días, estas personas que se veían muy mal al ingresar salían caminando, como si nada. ¿Qué había pasado? Lo que había pasado en ese periodo era que todas las medicinas habían sido suspendidas, y solamente aquellas que parecían absolutamente necesarias se volvieron a prescribir. Las acciones combinadas e interacciones de las 4, 6 e inclusive 9 preparaciones que habían estado tomando los habían envenenado. Es lo que decimos, las interacciones entre los distintos medicamentos que a veces toman sin saber lo que le dio un médico y otro, pueden estar envenenando a la gente, pueden causar interacciones, y eso es lo que habíamos visto aquí. Veamos aquí el alto consumo de medicamentos. En la medida que yo tomo más medicamentos, tengo más posibilidad de tener reacciones adversas a medicamentos y también interacciones. Y eso es algo a lo que nosotros tenemos que evitar. Aparte de esta polifarmacia, lleva un aumento de costos. Cada vez esas reacciones adversas o interacciones provocan que yo tenga que usar un medicamento nuevo para cuidar esas interacciones, aumentando los costos de consumo, aumentando las reacciones adversas y también aumentando el mal uso de los medicamentos. Si vemos, en Inglaterra se encontró que la RAM, todas estas reacciones adversas a medicamentos, eran responsables de más del 10% de todas las admisiones a los hospitales geriátricos. Esto quiere decir que es una causa importante y un gasto para el Estado muy alto en salud, el que los ancianos tengan que estar internándose permanentemente. Y si lo vemos en lo que pasó en Estados Unidos, vemos que aquí el factor más importante en la ocurrencia de reacciones adversas a medicamentos, entre otras en las personas mayores, es la excesiva confianza en los médicos en los materiales promocionales. Los laboratorios tienden a mostrarle a los médicos todos los favores que tienen los medicamentos en forma resaltada. ¿Cuáles son las propiedades? ¿Para qué sirven? Pero de las reacciones adversas y las propiedades con quienes interactúan, sale en una literatura muy chica que generalmente no se le dan a los médicos, por lo tanto, los pacientes no tienen esa información ya que los profesionales no la reciben. Al comienzo de los años 80 hubo un problema con uno de los AINES que tuvo que ser retirado del mercado, que produjo muchas muertes en ancianos. Y desde entonces esto sirvió para algo. Este producto, al ser retirado, se obligó después que toda la investigación ya no se hiciera solamente en enfermos sanos, sino que se hiciera en pacientes
que tienen distintas terapias con distintos medicamentos para evitar lo que pasó en los años 80 con este producto que mató a muchas personas. Ahora, si vemos la realidad de los adultos mayores, esto en Estados Unidos, por ejemplo, y en Chile no hay estadísticas prácticamente de esto, pero podemos ver que son cosas similares por lo que nosotros vemos. 1 de cada 3 usa tranquilizante, 1 de cada 2 pastillas para dormir, 1 de cada 3 antidepresivos, 1 de cada 3 antihistamínicos que los usan como efecto para dormir por el efecto secundario que tienen los antihistamínicos, pero eso acarrea una serie de efectos secundarios, y 2 de cada 5 para el tracto digestivo. Los del tracto digestivo o el colon también poseen una serie de productos que son tranquilizantes, por lo tanto estamos incurriendo en una suma de una cantidad de productos en el organismo que pueden causar ese problema. En cuanto a la polifarmacia, nosotros recomendamos un enfoque escalonado, que primero es conocer todos los medicamentos que se utilizan. Generalmente no se conocen todos porque el mismo paciente tiene en su lista una serie de productos que no considera medicamentos, que vamos a ver después. Después, identificar los fármacos por su nombre genérico y clase. ¿Por qué? Porque muchos médicos le dan distintas marcas y sin fijarse que las marcas contienen el mismo componente genérico, por lo tanto yo puedo estar sumando muchas veces el mismo componente. Identificar la indicación clínica de cada medicamento, para qué sirven, para evitar errores posteriores cuando las cajas estén ahí y se confunden. Muchas veces por nombres similares los enfermos se confunden y usan medicamentos que no corresponden. Conocer el perfil de efectos secundarios de cada fármaco. Eso es algo que yo le tengo que pedir al médico. Cada vez que me da un medicamento nuevo, tengo que pedir cuáles son las posibles reacciones adversas. ¿Qué medicamento que me puede causar para yo estar preparado? Identificar los factores de riesgo a reacción adversa a medicamentos. ¿Cuál es el riesgo? Eliminar los medicamentos que no tienen beneficio terapéutico. Eliminar los medicamentos sin indicación clínica. Mucha gente busca medicamentos, los asume, se los aconsejan y en realidad no tienen alguna indicación clínica. Sustituir a veces por un fármaco más seguro. A veces yo estoy tomando 2 o 3 medicamentos separados y a veces me puede existir la posibilidad de reunirlos en uno solo que me cause menos efectos secundarios. Evitar tratar una reacción adversa con otro fármaco. Lo más común es que vemos es que a alguien le apareció acidez por un medicamento y le ponen un antiácido, le van metiendo otro medicamento que después puede interaccionar con el otro. Y en lo que podemos usar un fármaco único que sea pocas veces dosis al día. O sea, mientras evitamos tomar 1 cada 8 horas, si tenemos un medicamento que dura 1 cada 24 horas, son menos medicamentos, porque a veces las personas estaban tomando 11 medicamentos y cada uno eran 3 veces al día, estamos usando más de 33 medicamentos diarios, lo que es demasiado. Aquí vemos que la historia clínica precisa que hay varias herramientas poderosas para disminuir la polifarmacia. Primero, el convencimiento de que la historia es incompleta, lo que les decía recién. Generalmente los adultos mayores no consideran algunos productos naturales medicamentos, aunque interactúen con los medicamentos. No consideran las gotas oftálmicas, los colirios como medicamentos. No consideran a veces algunos productos de promoción en televisión como medicamentos. Y ahí donde uno ve que la lista se empieza a ampliar bastante. Cuando vemos que 2/3 de los ancianos que viven en la comunidad utilizan fármacos publicitarios sin receta, sin considerar los medicamentos, vemos que esto es una cantidad, una cifra muy alta. Pero aquí vemos que también no mencionan ellos las vitaminas y no mencionan varios como medicinas tradicionales. Nosotros podemos ayudar con el registro que pueden contener el nombre del fármaco, las dosis, las cantidades dispensadas, la fecha y la siguiente venta para ver que realmente la persona se esté haciendo el tratamiento en el tiempo que corresponde y no deberían estarle sobrando medicamentos ni faltando medicamentos. Las reacciones adversas son un problema clínico importante, ya que más del 20% de las hospitalizaciones entre las personas se atribuyen a estos efectos. Esto para el Estado, en Chile sobre todo, que el 80% de la gente se atiende por FONASA, es un gasto para el Estado muy alto, que hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, aquí lo que hace falta es un gran sistema de prevención para evitar estos problemas. Nosotros hemos visto cómo se han relacionado varios problemas geriátricos, entre los que se incluyen el delirio, la demencia, la depresión, las caídas y la incontinencia urinaria, con estos efectos secundarios de medicamentos. Y a veces,
por tratar estos efectos secundarios como el delirio, la persona le da más tranquilizante y a veces fue el mismo tranquilizante el que causó esto. Por lo tanto, lo vamos dejando enclaustrado en un lugar donde no lo dejamos salir por el mal uso de los medicamentos. Aquí hay una lista de algunos medicamentos que nosotros llamamos como parte de la lista negra de los fármacos que no deberían usar los ancianos. Por ejemplo, la amitriptilina tiene una gran actividad anticolinérgica, provoca resequedad de la boca, provoca una serie de problemas. El diazepam, porque tiene una vida media muy larga. Este producto, que es tranquilizante, jamás debería ser usado en mayores de edad. ¿Por qué? Al tener una vida media tan larga, las personas no solamente duermen, pueden dormir bien, pero al día siguiente andan mal. Y la mayoría de las caídas de ancianos se ha debido a este producto. Y muchos de ellos quedar postrados por haberse roto la cadera y nunca más poder levantarse, ha sido por el efecto de este tranquilizante de vida media larga. Entonces hay que tener mucho cuidado con los productos que estamos usando. La clorpropamida, porque baja la glicemia muy rápido y puede causar también problemas. La metildopa por la acción sedante, la toxicidad de la metoclopramida. Y esta ha sido muy importante porque no se nota de inmediato. Este es un producto que se presenta hasta meses después porque se va acumulando y provoca trastornos del movimiento que puede atribuirse erróneamente al envejecimiento normal y se sigue usando el producto y tenemos problemas con él a futuro. Habíamos hablado que tomar muchos medicamentos es un problema gigantesco en la polifarmacia, pero este es solamente una parte del problema. Inclusive un solo medicamento puede tener efectos dramáticos entre los ancianos debido a varios cambios físicos que ocurren durante este periodo. Y aquí vemos que ustedes pueden ver que esto incluye la reducción del flujo sanguíneo y la motilidad del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, todos los medicamentos que viajan por la sangre podrían estar enlentecidos, igual que el movimiento, la motilidad del tracto gastrointestinal hace que se demoren más en absorberse y algunos podrían absorberse más y otros menos, haciendo más lenta la absorción de los medicamentos, por lo tanto el efecto inicial no parte inmediatamente. La disminución del peso en ancianos, del agua del cuerpo, las proteínas en la sangre, todo esto va haciendo que sea distinta la absorción y la concentración de los medicamentos en el organismo. El aumento de la grasa corporal también haciendo que los medicamentos que son liposolubles alcancen menor concentración, por lo tanto no lleguen a hacer su efecto esperado. Reducción de la función renal, que es la que elimina gran parte de los medicamentos, por lo que los medicamentos no son eliminados del cuerpo tan rápidamente y pueden seguir haciendo efecto por varias horas adicionales a lo anterior. Aquí vemos que también estos cambios significan que disminuyen el flujo en el hígado, que es otro de los organismos, aparte del riñón, de desintoxicar el cuerpo, y la actividad enzimática disminuye del hígado, permitiendo que algunos medicamentos pasen en mayor concentración y se queden más tiempo en la sangre. Por lo tanto, ahí podemos tener también más efectos. Menos receptores y transmisión en el cerebro, en todo el sistema nervioso central, de tal manera que los medicamentos que actúan a este nivel pueden tener un efecto más pronunciado y duradero. Era el caso de lo que habíamos visto también con algunos tranquilizantes que actúan ahí. El gran riesgo de acumulación de medicamentos en el organismo, los ancianos necesitan un cuidado especial para que la dosis esté de acuerdo a sus necesidades particulares, su estado de salud y sus circunstancias sociales. No puede ser que se siga recetando a los adultos mayores lo mismo que se receta en promedio a un adulto en la cantidad. Tengo que ver efectivamente cómo está su nivel corporal, si está funcionando bien su hígado, su riñón, para poder encontrar esto. Esta falla de prescribir de acuerdo a las necesidades de cada persona es lo que nos ha llevado a gran cantidad de riesgos en los adultos mayores, a gran cantidad de sobredosis, a gran cantidad de interacciones. Por lo tanto, los médicos tienen que preocuparse de tener esto. Por eso es muy importante tener geriatras especializados que se dediquen a esta área especial de los médicos y no un médico cualquiera, donde se van a administrar más medicamentos para controlar la confusión. Aquí, por ejemplo, vemos el caso que es muy común, que una persona que se pone confusa por tomar tranquilizante, como se considera senil, se internan en unidad de geriatría y se le da más tranquilizante para que esté tranquilo, porque la persona al estar confusa no entiende, y así los mantienen en un círculo vicioso. Los medicamentos para bajar la presión arterial disminuyen el volumen de sangre. Ya vimos que la sangre estaba disminuida, por lo tanto el corazón y al cerebro llega menos oxigenación, las personas reaccionan de una manera distinta y por lo tanto esto pueden dar síntomas de senilidad
y poner a las personas en riesgo sin que en realidad estén así. Si se mantuvieran normalmente no deberíamos tener problemas. Los diuréticos también producen un vaciamiento de la vejiga con más frecuencia y pueden estimular la incontinencia. Tenemos a muchos adultos mayores que por tratamiento de la presión inadecuado los tenemos con pañales tratando incontinencia cuando a lo mejor lo que tienen es una sobredosis de diurético, que quitándole el diurético los señores no necesitarían tener este problema. Otro factor que puede conducir a las complicaciones del tratamiento y posiblemente a las reacciones adversas es la falla del paciente al tomar las medicinas en forma apropiada. Imagínense una persona con la memoria que tiene un adulto mayor, el tener que recordar 20 distintas dosis en el día, de repente no se acuerdan si se la tomaron o no se las tomaron, y hay muchas veces en que vemos que esto no se usa apropiadamente. Y aquí sumamos todos los otros problemas, la mala audición, la visión, la dificultad para abrir los envases y más encima la dosificación compleja que tenemos que ver. Vemos cuáles son los medicamentos más frecuentes que causan todos estos daños de polifarmacia e interacciones. Aquí son los asociados principalmente a los antihipertensivos, en un 13,1, los antiparkinsonianos, los corticoides, los psicotrópicos, digitálicos, e insulina, hipoglicemiante y diuréticos. Esas familias son las que provocan la mayor cantidad de efectos secundarios para los adultos mayores. Y actualmente nosotros creemos que hay pruebas suficientes para que un tratamiento a largo plazo no es necesario para muchas personas de tomar, por ejemplo, los hipnóticos y otros psicotrópicos, diuréticos, sino que repetir la prescripción sin un nuevo examen ya hoy día no es aceptable. Nosotros vemos muchos adultos mayores que van cada una cantidad de meses a control y lo único que hacen es ir a pedir la receta. Ya a veces ni se los controlan y repiten la receta sin evaluar si la persona realmente ha cambiado algo su condición. Preguntas que nos tenemos que hacer para el tratamiento de los adultos mayores. ¿Qué otro medicamento él o ella han estado tomando? Primero, porque la lista, como decíamos inicialmente, generalmente es incompleta. Segundo, ¿qué otros medicamentos de tratamiento han sido usados para esta condición? A veces la persona ha ido a distintos médicos y estaba usando una mezcla de medicamentos que le dieron los dos médicos, haciendo que la lista aumente en vez de volver y concentrar en un solo tipo de tratamiento. A veces tengo más de un tipo de tratamiento para lo mismo. Los síntomas que él o ella han estado experimentando podrían ser resultado de los efectos secundarios del medicamento que está tomando o es el efecto que produce dejar de tomar el medicamento. Muchas veces la gente incorpora nuevos medicamentos y le echa la culpa a esos medicamentos algunos efectos que ellos tienen y no se da cuenta que a lo mejor los efectos eran por la acumulación del grupo de medicamentos que estaba tomando y que se incentivó con el último que tomó. Entonces hay que estar claro eso. ¿Es realmente necesario el medicamento? ¿Hay una mejor alternativa sin medicamento? A veces algunos problemas se solucionan con una buena alimentación, con algún grado de ejercicio, con alguna otra forma sin que sea un medicamento. Es probable que haya una interacción con otros medicamentos que se estén tomando o con los alimentos. Hay algunas interacciones que ocurren también con alimentos, que no se pueden tomar en conjunto. Si se añade un medicamento a un régimen terapéutico, ¿es también posible retirar uno a fin de no aumentar el número de medicamentos que se están tomando? Por eso es súper importante mantener esta lista general. Cuando yo voy a un especialista por un problema nuevo, tengo que llevarle la lista de todo lo que estoy tomando y evaluar con él si es posible al incorporar un nuevo medicamento, si yo podría retirar otro. ¿Es apropiada la dosis para un anciano y no estoy usando la de cualquier adulto? ¿Cuál es la mejor formulación para hacer más fácil el uso del medicamento? Eso tengo que ver si es de dosis, ojalá los adultos mayores al usar menos tabletas que sean de dosis prolongada, que se pudieran mantener en tiempo, cosa que no tuvieran que tomar tantas veces al día. ¿Qué cosas le tenemos que aconsejar a la familia en esto? Uno de los principales problemas que tenemos en los adultos mayores al jubilarse es el trastorno del ánimo. Y aquí nosotros vemos que a la familia hay que entrenar las capacidades físicas y corregir a tiempo las limitaciones propias del proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque para no alterar su vida, de lo contrario será inevitable experimentar lástima, tristeza frente al propio cuerpo. La gente que no se prepara para su jubilación tiende a caer en un sistema depresivo y eso hay que evitarlo y para eso hay que prepararlo de antes. Entonces hay que aconsejar al anciano para programar su tiempo libre en actividades que le agraden e incorporarse a organizaciones comunitarias acorde a su edad. Hoy día las municipalidades están haciendo muchas actividades para los adultos mayores.
Es muy importante poder manejar el que ellos participen en estas actividades. Aconsejamos a la familia que ayude al anciano a ordenar sus hábitos de vida, alimentación equilibrada, ejercicios físicos controlados, descanso reparador para que el sistema nervioso se recupere adecuadamente. Conversar con el anciano sobre el futuro e inquietudes personales. Tiende a guardarse lo desagradable y no comunicarlo. Sobre todo si cuando lo suelen llevar a una casa y él no está en su propia casa, tiende a veces a no molestar y guardarse muchas cosas. Nosotros vemos aquí que la familia tiene que compartir con el anciano y una de las cosas es mantenerlo activo. Ver a veces cosas tan sencillas como la televisión, el diario es importantísimo, pero no solamente es que lo vea. Para ver y mantener sus aptitudes funcionando hay que conversar sobre el tema, sobre algunas noticias, ver su opinión, ver que esté vigente. Eso es muy importante para mantenerse bien. También vemos que el anciano cuando experimente síntomas y signos depresivos o trastornos de ánimo que se den a pesar de los esfuerzos, hay que consultar a un especialista. Si esta manifestación, a veces menor, se va prolongando por más de 20 días, aunque sea menor, hay que siempre ver un especialista, porque eso puede llevarnos a una depresión y salir de una depresión después puede costar mucho tiempo. Los trastornos cognitivos, ustedes han visto cómo ha ido creciendo aquí en los grandes problemas como es la enfermedad de Alzheimer, que tiene que ver con los trastornos cognitivos. La demencia, como ha sido, es un síndrome caracterizado por deterioro adquirido y persistente de la función intelectual, y ahí puede afectar el lenguaje, la memoria, las habilidades visoespaciales. Aquí vamos a ver distintos tipos de trastornos de acuerdo a cómo la gente se va sintiendo, trastornos emocionales o de personalidad y trastornos cognitivos. Son múltiples las causas de la demencia, correspondiendo aproximadamente al 50% en la actualidad, bastante alto como ha crecido la enfermedad de Alzheimer. Un 15% de demencias multiinfarto, esto se debe a todos estos coágulos que no son cuidados, que llegan, falta de oxigenación del cerebro y después derivan en esto, y un 22% a causas mixtas, una mezcla de estas enfermedades mentales con los coágulos y otras causas. Y aquí podemos ver distintos grados de esta demencia. El síntoma inicial es el trastorno de la memoria reciente, y eso hay que estar atento, de forma episódica, después acompañada de fallos en la orientación temporoespacial y en la memoria topográfica, de dónde están ubicadas las cosas. Son frecuentes los trastornos afectivos con tendencia a la depresión, la habilidad emocional, irritabilidad y cambios de carácter. La demencia leve se puede pasar a moderada y grave en la medida en que estas cosas no se vayan cuidando. Cuando llegamos a un síndrome confusional agudo, esto queremos decir que generalmente no pasa cuando hay un deterioro progresivo. El deterioro progresivo significa que hay un mal. Cuando hay un síndrome agudo, generalmente la causa es otra, una falla en un órgano o el uso de algún medicamento, y aquí podemos encontrar que puede ser, en estos casos, alguna infección urinaria, alguna neumonía, trastornos fisiológicos profundos de otra región orgánica, y estos cambios de la función cerebral que ocurren en el síndrome confusional agudo son generalmente reversibles si se identifica y se trata la enfermedad. Si fuera la infección urinaria, por ejemplo, que eso ha causado el problema, yo trato la infección urinaria, hago desaparecer esos bacterios y desaparece este síndrome confusional que estaba ahí vigente, que es debido a otra causa. Por eso que generalmente estos se presentan en forma aguda, momentánea, rápida. Hay que hacer que la familia identifique un mecanismo para leer las claves no verbales del anciano para lograr comunicarse con él. Y ahí, cuando los ancianos no pueden hablar, también hay que comunicarse con gestos si es necesario. Dentro de los trastornos cognitivos también hay que solicitar al anciano que se repita lo que se le comunicó para ver si lo entendió. Es muy importante hacer este ejercicio con ellos para ver permanentemente cómo está su cerebro, cómo está funcionando. Es aconsejable repetir el mensaje de una manera calmada hasta que éste lo reciba. Al comunicarse hay que repetir su nombre con frecuencia. Cuando uno ve que empiezan a olvidar cosas tan importantes como un nombre, a veces hay que repetirlo con frecuencia para que se mantengan activos en esto. Aconsejar a la familia cooperar con el anciano solamente en actividades que le encuentre difíciles realizar y le permitan hacer cuanto sea posible. Hay familias que por tratar de facilitarle al anciano todas sus actividades, casi no lo dejan hacer nada. Y el anciano así se va deteriorando con mayor frecuencia.
Lo que hay que ayudarlo es a hacer cosas, no a él cargar una caja pesada, a lo mejor que le cueste, yo lo puedo ayudar en eso. Pero si él puede ordenar esa caja que quiere ordenarla y aunque se demore más, hay que dejarlo que él tenga la actividad de poder hacer todo eso. Programar con la familia el establecimiento de un horario para la vestimenta, la alimentación, la actividad física, el sueño, la eliminación. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas en los adultos, por ejemplo, es que no pueden ir al baño, porque después no tienen un horario. Hay que acostumbrarlos, por ejemplo, que si esta persona va a tomar desayuno, después de desayuno va a ir siempre al baño y va a mejorar su eliminación, va a tener una alimentación adecuada para que pueda ir al baño y no tenga toxinas acumuladas en el cuerpo. Uno de los principales causas de tener toxinas en el cuerpo, hay adultos mayores que de repente están usando productos para ir al baño después de 5 días sin ir, con altas toxinas. Eso no es adecuado. Uno debe organizar todo, que sigan teniendo un horario con cierta libertad, que no sea rígido, pero que haya un horario mínimo para funcionar. La cavidad bucal. Yo les mencionaba al principio el deterioro de los adultos mayores en cuanto a que puedan estar de alguna manera desnutridos. Y esto ha pasado mucho por la cavidad bucal, porque uno de los principales problemas que encontramos es que muchos de los adultos, por la falta de higiene, de educación o la cobertura de la parte dental en Chile, han perdido gran parte de sus piezas dentales. Por lo tanto, después no se pueden alimentar en forma adecuada. Y existe aquí la concepción errónea de que con la edad es normal perder los dientes, y eso no es normal si en la medida que uno los cuida en forma adecuada. La pérdida de piezas dentales provee la mala nutrición y limita la variedad y consistencia de los alimentos que se pueden masticar. Los alimentos poco masticados aumentan el riesgo de aspiración y asfixia, y al mismo tiempo adentro causan una serie de malestares. Todos estos productos que uno traga completo adentro fermentan, provocan grandes problemas estomacales, grandes cantidades de gases y dolores y malestares. Los dientes son necesarios para hablar y comunicarse correctamente, además suponen un componente esencial en el aspecto de la persona y repercuten en la sensación de autoestima y confianza. Hace unos pocos años se hizo un programa devolverle la dignidad a las mujeres, la sonrisa, porque mucha gente no podía tener ni siquiera trabajo siendo adulto mayor por no tener sus piezas dentales. Me parece que esto está en el camino adecuado para evitar estos problemas. Dentro de la cavidad bucal, las prótesis constituyen una sustitución de los dientes naturales que son muy importantes en estos casos, pero aquí hay que tener problemas cuando están mal ajustadas, porque pueden provocar intensos dolores y pueden perpetuarse en el tiempo y causar algunos otros problemas. Úlceras secundarias a los traumatismos por la prótesis, problemas en la mucosa, donde pueden haber focos de bacterias que pueden causar un riesgo a futuro estas bacterias ahí, en endocarditis bacteriana, que es muy peligrosa cuando viene. La serostomía que hablamos aquí es la sequedad de la boca y constituye un síntoma frecuente en los ancianos que también hay que tomar en cuenta. Aquí tengo algo que hicieron los farmacéuticos en España, los farmacéuticos gallegos, en la farmacia sobre la desnutrición y dirigida a los ancianos. Ellos se dedicaron a ver, como todos los ancianos iban todos los meses a buscar sus medicamentos a la farmacia, ellos veían cuáles tenían este problema de la dentadura. Y mediante un programa que hizo el gobierno de España para poder volver los dientes, la farmacia fue la que captó y que derivó a los pacientes a este programa ministerial para poder recuperar. Y si ustedes ven, el 17% de la población española es mayor de 65 años, pero ustedes pueden ver que los estudios dicen que el 10% de los ancianos españoles padecen de malnutrición. En Chile, yo creo que estas cifras son bastante mayores por la cantidad de gente que tiene problemas dentales. Lo importante es que después que se hizo el programa, esto disminuyó bastante. La gente recuperó su peso, recuperó gran parte de lo que era su nutrición adecuada y por lo tanto no estaban afectos a tener más enfermedades que le pudieran provocar mayor gasto al Estado. Algunas cosas del autocuidado donde nosotros como farmacéuticos podemos ayudar. Primero, la visión. Hay que ver que las personas hagan una consulta anual con el oftalmólogo. No utilizar lentes autoindicados o sugeridos por amistades. Aquí se conocen mucho los lentes que se venden en la calle donde la gente los va comprando, pero no siempre cubren todas las necesidades que tiene.
caminar con mucho cuidado en lugares en penumbra, iluminar bien los dormitorios, escaleras, baños, evitar los cordones eléctricos a veces sueltos, alfombras pequeñas en el suelo que sirven a veces para resbalarse y así prevenir caídas. Estos son cuidados importantes que uno tiene que ir viendo en la medida que el adulto mayor va perdiendo su visión. Ahora, con la audición también se recomienda en algunos casos iniciales la extracción del tapón de cerumen por personas entrenadas, eso sí, que no sea cualquiera, para evitar complicaciones. Por ejemplo, crisis vertiginosa, que es uno de los problemas, informar al anciano con sordera acerca de la posibilidad de usar un instrumento amplificador como el audífono, y cuando el audífono está contraindicado puede aprender a leer los labios de la otra persona para lograr comunicarse. Y eso significa involucrar a la familia. Lo del audífono, en algunas personas hemos detectado que les cuesta empezar a usar el audífono, es como les cuesta reconocer que tengan alguna deficiencia. Por ahí conocíamos unos casos, una señora que tenía despierto a todo el edificio porque ponía la televisión a todo full, porque no escuchaba. Ella creía que estaba bien, pero no dejaba dormir a nadie en el vecindario. Y hasta que no le hicieron ver este malestar, en realidad ella se dio cuenta que tenía que hacerse un tratamiento para usarlo, porque antes ella lo consideraba que era innecesario. Sobre la piel, aquí podemos ver es importante para el adulto mayor realizar baños 2 o 3 veces a la semana, ducha y no tina para evitar accidentes. Se ha visto que hay más accidentes en la tina porque al levantarse con el suelo refaloso tienden a caerse ahí, muchos se han quebrado y han quedado después imposibilitados. En las duchas generalmente se les pone un lugar para firmarse con un mango y con eso se manejan bastante mejor. Lavados de pies diarios para retirar células muertas de las uñas, corte las uñas de ser recto y secado prolijo entre los dedos, no rascarse los lunares ni tratar de cortarlos ni quemarlos. Si cambian de color, de volumen y son dolorosos, es necesario consultar a un médico. Ahora, antiguamente se usaba mucho en estos lunares, a veces la gente tiende a marcársele mal al adulto mayor de quemarlo, se quemaba con la plata, pero también hubieron grandes problemas con este nitrato de plata, que después la gente no se da cuenta que si se mojaba la plata corría y se quemaba gran parte de la piel. Entonces, eso se ha ido prohibiendo y hoy día más vale verlo con algún especialista para evitar esos problemas. Las piernas y los pies, el uso de calcetines o medias limpias, en lo posible de algodón para la absorción de humedad y así evitar las micosis. Micosis que en los adultos mayores a veces duran mucho. Zapatos y zapatillas de levantarse bien ajustados y uso de zapatos deportivos para manejarse mejor. Evitar cualquier prenda que restrinja la circulación, muy apretadas. Mucho rato sentado, conviene que mueva ambos pies en círculo para favorecer la circulación, que es uno de los principales problemas en los adultos mayores. Algunas normas higiénicas para dormir, que es también uno de los problemas más grandes en el adulto mayor. Primero, hay que hacer ciertos horarios, por eso es levantarse siempre más o menos a la misma hora, realizar ejercicios diarios continuos, no antes de acostarse, porque eso excita bastante y evita y no deja dormir. Control ambiental, temperatura adecuada, reducción de los ruidos y la luz, comida ligera, hay que comer unas horas antes de acostarse en la noche, restringir o eliminar el alcohol, la cafeína o la nicotina, administrar hipnóticos solo durante corto tiempo, cuando haya una necesidad por corto tiempo, desconectarse antes de acostarse, resolver los problemas por la tarde, acostarse cuando experimente sueño y evitar el sueño excesivo el fin de semana. Muchas personas dicen que no duermen y después tienen siestas de los fines de semana de 3, 4 horas que son nefastas para mantener el reloj biológico de cómo funciona el organismo. Sobre la nutrición, mantener el peso corporal adecuado a su edad y talla, evitar el exceso de grasas totales, el uso excesivo de sal y azúcar son uno de los principales venenos que tiene el organismo en el adulto mayor, tanto para la diabetes, que es una enfermedad constante, como la hipertensión. Beber harto líquido, alrededor de 2 litros en 24 horas, generalmente ojalá agua y no bebidas gaseosas, porque las bebidas gaseosas tienden a causar otros problemas. Cenar entre las 19 y 20 horas y permanecer activo hasta 1 hora antes de acostarse, generalmente para no comer inmediatamente antes de acostarse y poder dar ese tiempo de digestión. Recomendar ingerir raciones pequeñas y masticar lentamente. Esto es uno de los principales problemas, aparte que lo vimos con los dientes, que a la medida que quedan pedazos más grandes se puede haber más fermentación y también más reflujo. En los adultos mayores se ha encontrado mucho reflujo por esto, por masticar pedazos enteros, y muchos de ellos han causado después
paso al tener el reflujo a los pulmones, causando alguna neumonitis química por las cosas que pasan para allá. Trastorno intestinal, podemos ver ahí, es necesario adquirir el hábito diario para la eliminación intestinal, evitar las urgencias para defecar, que no espere el último momento, instruir sobre el peligro de empleo de laxantes, que son muy irritantes y rompen todos los tejidos. Es aconsejable instalar barandilla en el baño para apoyarse y usar prendas de vestir fáciles de quitar para un adulto mayor. Cuando ya se llega a los casos de incontinencia, es más delicado y ahí se buscan, uno tiene que aconsejar a la familia de tener a la mano, a lo mejor a la antigua, como se tenía la basinica o la chata, durante la noche, dejar la puerta del baño entreabierta, mantener una luz nocturna en los pasillos que dirijan al baño. A veces hay unas luces tenues que están como un color azul o distintas, pero que no está ahí una oscuridad total. Si alguien se levanta apurado, muchas de las caídas o de las fracturas han sido por esto. Uso de prendas adecuadas como el velcro en lugar de cierres y botones para la ropa interior. La persona necesita sacarlo rápidamente cuando está con estos problemas de incontinencia y no tener problemas. Trastornos, aquí vamos a ver, del equilibrio y mareo, que se da mucho por la falta de oxigenación en el cerebro, ver en qué momento y cómo se presentan el mareo y la pérdida del equilibrio, por ejemplo, al levantarse de la cama, al girar la cabeza, cuando camina, etc. Entonces, hay que utilizar elementos que lo ayuden a prevenir caídas, como bastón, andador. Ahí también hemos visto que al principio hay una resistencia a usar estos elementos, pero que después son de gran ayuda para evitar las caídas que causan gran partida de los daños. Instalar medios de sujeción en los baños y pasillos, ya habíamos hablado de las duchas, y en los pasillos para evitar caídas y dar seguridad al anciano para movilizarse. Todos estos datos que estamos viendo son de sumo cuidado y de suma importancia poder hacerlos ver. A veces son cosas sencillas, pero que la gente necesita ver para poder evitar todo esto, que es uno de los principales problemas, que son las caídas. Evitar mirar directamente las luces brillantes, como por ejemplo la de los autos al atravesar la calzada, usar lentes oscuros para reducir el brillo, pintar con colores que contrasten, discriminar mejores puertas, escaleras e interruptores. En algunas partes yo paseo en la noche, si hay una escalera, están muchas caídas, generalmente se ha puesto una franja, igual que uno ve, para delinear una wincha amarilla, que me delimite, cosa que yo no me vaya a caer, teniéndolo cuidado. La otra cosa es el aislamiento social, que los parientes mantengan contacto telefónico o físico, ayudarlos a identificar los medios disponibles de transporte y su posible utilización, y que no se vayan quedando encerrados. En la medida que se van encerrando es muy fácil caer en depresiones. Usar, por ejemplo, a veces terapia musical, que es algo que se está usando ahora. Las canciones familiares estimulan a la comunicación acerca de los tiempos que ellos consideran más felices. El duelo disfuncional. Esto ya cuando estamos llegando, hay parejas que empiezan a fallecer alguno de ellos. Es importante que la familia no deje solo al anciano que ha sufrido la pérdida de su cónyuge. Muchos de ellos están acompañados los 2 o 3 primeros días, pero después van quedando solos en la casa. Y cuesta salir de esta etapa del duelo, y es importante que para esto la familia lo inserte al vivo en grupos de apoyo, los vean en un club, visitar alguna iglesia, amigos, pero es importante que se mantengan en un grupo donde puedan estar en contacto permanentemente para evitar que este duelo los vaya a llevar a otro sitio. Hay que observar la conducta de retraimiento o apatía para solicitar ahí en esos casos la ayuda de un profesional. Sobre la actividad física, se recomienda antes de comenzar cualquier actividad física por primera vez, hacerse un chequeo médico completo. Y esto es importante que en la medida que se haga, se tome el líquido suficiente para no descompensarse y evite las competencias. Si yo veo que el adulto, que es mi amigo que me llevó a hacer ejercicio, anda 1 hora en bicicleta, no quiere decir que yo pueda andar, yo no he hecho ejercicio, él a lo mejor ha estado 20 años haciendo ejercicio, yo no puedo andar 1 hora en bicicleta, entonces tengo que ir en la medida de mis capacidades, viendo cómo puedo ir avanzando para llegar a lo que la otra persona está. Nunca hay que competir con la otra persona, en esto es súper importante para la salud que yo haga de acuerdo a mis capacidades. Sobre la sexualidad, ahí hay otro mito que al anciano ya lo ven fuera del sistema de la sexualidad, y la sexualidad se mantiene para todos hasta incluso en el envejecimiento. Es totalmente normal a cualquier edad, así pues el anciano no debe avergonzarse por desearlo.
La masturbación también es una práctica normal, inofensiva y beneficiosa en ausencia de pareja, en algunos casos. Yo me acuerdo haber visto un reportaje donde mantenían muy mal a los ancianos en algunas casas de reposo, la otra vez que mostraban programa de televisión. E incluso la enfermera acusaba a un viejo asqueroso porque estaba masturbándose. Esto es parte de la normalidad. La que está mal de la cabeza en ese caso es la cuidadora. El anciano estaba haciendo algo completamente normal. Lo que sería degenerado o algo es que este señor estuviera agrediendo a alguien sexualmente de otra manera. Eso es parte de la sexualidad de una persona hasta que muera. La mañana suele ser el tiempo más idóneo para la actividad física. Es aconsejable que la pareja consulte al médico y para hacer una exploración física de las dos personas, ya que puede describir problemas físicos que algunos de ellos son remediables. Es importante siempre en esto mantener ese control. Datos que hay en Chile hoy día, que son importantes aterrizarlos también. ¿Cómo nos hacemos cargo de los adultos mayores de 65 años enfermos? Tienen que saber que se aproxima de aquí al año 2025, vamos a tener el cruce de todas las líneas de adultos mayores y menores de 14 años. Van a llegar a ser la misma cantidad que la gente que trabaja. ¿Cómo se va a mantener a toda esta gente? Eso es lo que va a haber que ver. La tasa de natalidad no alcanza la tasa de sustitución que había antes en Chile. Ha bajado tanto la tasa de natalidad que hoy día estamos llegando a esto de los adultos mayores. El 60% de los adultos mayores con discapacidad se tratan en hospitales públicos. Esto hay que entender que en Chile, en FONASA y en los hospitales públicos se atiende al 80% de la población. Esto es un problema de Estado, no importa qué gobierno esté, este es un problema de Estado que va a haber que ver cómo solucionarlo. Es la segunda tasa más alta de envejecimiento de Sudamérica la que tenemos en Chile. En los últimos 20 años se duplicó esta tasa de envejecimiento. Y aquí hay varios desafíos en los que vamos a tener que prepararnos, que tiene que ver con el económico, la seguridad laboral, la protección social, las nuevas necesidades que se presenten, toda la parte de salud, la parte preventiva, que es una de las partes fundamentales, el recurso humano especializado que no existe en Chile, los socios culturales que puedan ayudar, los cuidados del adulto mayor y la inclusión de ellos. El año 2025, como les decía, tendremos la misma cantidad de adultos mayores que menores de 14 años que van a tener que depender de la gente que trabaja. Para esto, la familia es fundamental, pero con ayuda. La familia sola no puede. Se ha demostrado que la gente adulto mayor enfermo se mantiene mucho mejor en sus casas, que ahí reciben la mejor ayuda, pero se necesita una ayuda en este caso como un problema de Estado, del Estado para poder cumplir. Ellos no tienen los medios adecuados para hacer esto. Hay que crear ciertos centros de día como algo preventivo y evitar los hospitales. Si existieran estos centros de día, muchos adultos mayores podrían ir, manejarse, controlarse y volver en la noche a su casa donde las familias podrían trabajar tranquilamente y después en la noche tener los cuidados del adulto mayor. Esto es importante que se vaya creando desde antes. Incorporar en hospitales centros de geriatría. Hoy día hay muy pocos centros de geriatría reales, por lo tanto esta es una carencia importante como país. Fomentar el autocuidado, la alimentación sana y el ejercicio. Parte de eso se está haciendo, pero hay que llevarlo a todo nivel para poder de alguna manera cambiarle el paradigma de hoy día. Hoy día casi todas las enfermedades crónicas parten a los 55 años. Nosotros como país, teniendo algo preventivo, tenemos que tratar de disparar esto para que las enfermedades crónicas empiecen a los 65 años y con eso ganamos un gran porcentaje de inversión en el país para evitar los problemas que causarían todas las enfermedades de los adultos mayores. Instalar programas de cuidado domiciliario, donde se pudiera ir a las casas, y mayor formación de profesionales de geriatría. Aquí podemos ver que hay que hacer una ampliación de la cobertura del examen médico preventivo. Hoy solo 48,3% lo hace. Mucho de esta gente no lo suele usar, siendo que esto podría ayudar a ver cómo prevenir algunas enfermedades. Cuando la gente ya acude están bastante más graves. Se podría buscar sistemas para ayudar al adulto mayor con tarifas especiales en buses, subsidios para familias con adultos mayores. Hay algunos hoy día que se habla del 79 UF que se le va a dar a la familia que pueda cuidar a un adulto mayor en su casa. Todos estos son sistemas de las ayudas que le decía. Ampliación de la vivienda, se le dan 200 UF para ampliar y poner una pieza más para tener un adulto mayor.
cuidado con la violencia, sobre todo con los adultos mayores. Tal como les comentaba, ese hogar que uno vio en la televisión, había mucho violencia sobre el adulto mayor. Hay gente que por cobrar algunos de estos subsidios y alimentar a adultos mayores, los maltrata y los tiene en muy bajas condiciones. Esto es importante que se fiscalice, que no se le dé a cualquiera de estas opciones para que el adulto mayor se mantenga bien. Trabajar con la demencia y crear centros para su cuidado. Mantener la funcionalidad del adulto mayor y que no caiga en discapacidad, que es súper importante. Y lo que les decía recién, tratar de correr las políticas de enfermedades crónicas de 55 a 65 años con políticas públicas. Vemos que aquí uno de los principales datos en Chile es que el 11,2% presentan síntomas depresivos, que era en base a todo lo que hemos visto anteriormente, 8,5% demencia, 10,4% deterioro cognitivo. Estas son cosas que nosotros tenemos que tratar, para eso se necesitan estos centros donde puedan atenderse al adulto mayor y tenemos que tener aparte cuidados con el sobrepeso y el bajo peso, que los dos nos traen problemas crónicos importantes. Otro problema que hay que tratar de cuidar son el abuso de sustancias, tanto el tabaco como el alcohol, que pueden provocar grandes problemas, el acceso a tener a profesionales de salud. Hoy hay muy pocos profesionales que se dediquen a esta área de geriatría y otros profesionales que se necesitan, como vamos a ver aquí más abajo. Reducir las lesiones de caída, que se dan en gran parte, se pueden prevenir con todos estos datos que dimos acerca de los baños, acerca de los lugares iluminados. La incorporación de nuevas tecnologías. Hoy día el telecuidado nos permitiría que algunos profesionales puedan atender a distancia a alguien en regiones donde no hay acceso y allá sea aplicado por alguna enfermera el tratamiento, pero esto es una ayuda para Chile, que es un país tan largo y tan difícil de llegar. Fichas electrónicas que se pueden ver todos los datos que hablamos al principio en el libro donde van todos los datos. Cuidados continuos, la dependencia y la pobreza. Evitar que estas enfermedades crónicas lleven. Hemos visto en Latinoamérica como algunas de estas enfermedades crónicas han llevado a todas las familias a estar en un estado de pobreza muy lamentable. La flexibilidad en horas de trabajo para adultos mayores. Se puede permitir que haya trabajo para adultos mayores, a lo mejor para cubrir 2, 3 horas o 4 horas, sin disminuir el pago, para que puedan tener acceso a un dinero que les permita vivir de una forma más decente. Descontar un impuesto para las empresas que contraten a adultos mayores. Todas estas son sugerencias de cosas que podrían hacer para ayudar. Hoy hay una gran falta de horas de controles. Tenemos alrededor de 4.500 horas con un costo de mayor a 12 millones de pesos que se pierden mensualmente porque hay adultos mayores que no pueden transportarse, que no pueden ir porque se sienten mal, porque la locomoción no es adecuada o está lloviendo, no hay quien los lleve. A lo mejor todas esas pérdidas se podrían mejorar si tuviéramos un sistema de control donde los pasaran a buscar o donde hubiera un sistema distinto. Recordar las horas con mensajes de texto. Hoy día que una población tan grande que tiene celulares puede ser importante. 1/3 de la población adulto mayor es desdentada y ya hablamos de los problemas de dignidad, problemas de trabajo y salud mental. A muchos de ellos no le dan trabajo por este problema de imagen que significa. Hay una gran necesidad de kinesiólogos para mantener la funcionalidad, muchos con problemas bronquiales para el movimiento, cuando han perdido la movilidad. Esto es otro profesional muy importante para mantener al adulto mayor y también tenemos una gran rotación de personal capacitado para poder... Esta era gran parte del mensaje que yo les quería dar en cuanto al adulto mayor, a los cuidados y a lo que nosotros como farmacéuticos podemos transmitirle a la comunidad, a los adultos mayores, para poder ver que este es un problema inminente que viene y que nosotros podemos ser parte de la ayuda en la solución. Muchas gracias.